Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos en Capernaum. Sentado en su mesa de cobros, era despreciado por muchos por trabajar para los romanos. Su vida parecía estar dedicada a las riquezas terrenales, hasta que un día Jesús pasó por allí. Con una mirada llena de amor y autoridad, Jesús le dijo: «Sígueme». Sin dudarlo, Mateo dejó su mesa, sus monedas, su antigua vida, y lo siguió. En ese instante comenzó una nueva historia, la de un hombre transformado por el llamado de Mesías. Tras su llamado, Mateo no solo siguió a Jesús, sino que lo invitó a su casa. Allí preparó un gran banquete en honor al Maestro. Reunió a sus amigos, recaudadores de impuestos y pecadores. Para muchos no eran dignos, pero para Jesús, sí. Mientras comían, los fariseos murmuraban: «¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, con sabiduría divina, respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Aquel banquete marcó el comienzo de una vida transformada, no solo para Mateo, sino para muchos que escucharon a Jesús por primera vez. A medida que Mateo seguía a Jesús, comenzó a caminar junto a otros hombres elegidos, pescadores, celotes, soñadores, hombres comunes, pero con corazones transformados por el llamado del Maestro. Aunque venían de diferentes trasfondos, todos compartían el mismo propósito: aprender de Jesús y anunciar el reino de Dios. Mateo, observador y reflexivo, comenzó a escribir todo lo que veía y escuchaba. Sus anotaciones serían más adelante una parte clave del Evangelio. Cada enseñanza, cada milagro, cada mirada de amor que Jesús daba a los rechazados, quedaban grabados en su corazón y en sus pergaminos. Mientras caminaba con Jesús, Mateo fue testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana. Ciegos que veían, cojos que saltaban de alegría, leprosos que volvían sanos a sus hogares. Cada sanidad era una muestra viva del amor de Dios, y Mateo no dejaba de asombrarse. Además, Jesús enseñaba en parábolas, historias sencillas que escondían verdades profundas. Mateo anotaba cada palabra, sabiendo que eran semillas eternas que un día darían fruto en muchos corazones. Allí, entre multitudes y desiertos, Mateo no solo aprendía, sino que también era transformado. Un día, Jesús enseñó sobre el perdón. Mateo escuchó con atención mientras el Maestro decía: «Perdonen 70 veces 7». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Mateo, quien conocía el rechazo de su pueblo y el desprecio de muchos. Recordó su vida pasada, los rostros molestos de aquellos a quienes había cobrado impuestos injustamente. Pero ahora entendía que el perdón era más poderoso que la venganza. Jesús no solo lo había llamado, también lo había perdonado. Desde ese momento, Mateo aprendió a perdonar, incluso a quienes lo señalaban por su pasado. Era libre, no solo por seguir a Jesús, sino porque el amor de Dios le había enseñado a liberar a otros con el perdón. Mateo fue testigo de momentos que marcaron la historia para siempre. Vio a Jesús sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y levantar a los muertos. Escuchó parábolas que transformaban corazones y presenció cómo multitudes se reunían solo para oír la voz del Maestro. Uno de los momentos que más lo conmovió fue cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Mateo observó cómo el milagro ocurría entre sus manos mientras repartía el pan. En ese instante, comprendió que estaba viendo el poder de Dios manifestado con sus propios ojos. Estos eventos no solo fortalecían su fe, sino que encendían en él el deseo de contar todo lo que veía. Ya no era un simple cobrador de impuestos, sino un cronista del reino de los cielos. Con el tiempo, Mateo se convirtió en una parte fundamental del grupo de los 12 apóstoles. Aunque algunos aún lo miraban con reserva por su pasado como cobrador de impuestos, Jesús siempre lo trataba con la misma dignidad y amor que a los demás. Mateo aprendía cada día del carácter de su Maestro. Caminaban de pueblo en pueblo, presenciando milagros, compartiendo el pan y anunciando el reino de Dios. A veces, Mateo anotaba detalles en papiros, con su mente ordenada detallista, sin saber que esas notas algún día formarían parte de uno de los evangelios más leídos del mundo. Pese a sus errores pasados, Mateo sabía que ahora era parte de algo eterno. Él no solo era un testigo, era un elegido. A medida que caminaba con Jesús, Mateo veía con claridad a quién estaba dirigido el mensaje del reino: a los pecadores, a los excluidos, a los quebrantados. Recordaba su propia historia. Él había sido uno de ellos. Mateo observaba cómo Jesús tocaba a los leprosos, hablaba con mujeres marginadas y se sentaba con los despreciados por la sociedad. Fue testigo del amor incondicional de su Maestro.
Lo que más le impactaba no era solo el poder que Jesús tenía, sino su compasión. En una ocasión, vieron a un grupo de niños acercarse a Jesús, y aunque algunos intentaban alejarlos, el maestro los abrazó y dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Ese día, Mateo comprendió que el reino no era para los que aparentaban ser justos, sino para los humildes de corazón. Su deseo de escribir la historia de Jesús crecía, no solo como un testigo, sino como alguien que había sido rescatado. Con el paso del tiempo, Mateo sintió una carga muy profunda en su corazón: contar la historia de Jesús, no solo como alguien que lo había seguido, sino como testigo de cada milagro, cada enseñanza, cada acto de amor. Veía cómo otros comenzaban a compartir el mensaje, pero Mateo sabía que muchos judíos aún no comprendían que Jesús era el Mesías prometido. Entonces comprendió su propósito: escribir un testimonio claro, ordenado y lleno de evidencia de que las profecías se habían cumplido en él. Día tras día, Mateo se sentaba a escribir, guiado por el Espíritu Santo. Recordaba las parábolas, los sermones, las sanidades y los registraba con detalle. Su evangelio no era solo un relato, era una proclamación poderosa: Jesús es el Rey prometido. Y mientras escribía, oraba para que cada lector encontrara en esas palabras la misma transformación que él había experimentado cuando escuchó aquel llamado: «Sígueme». El evangelio que Mateo escribió comenzó a circular entre las primeras comunidades cristianas. A diferencia de otros relatos, el suyo tenía un enfoque especial. Hablaba directamente al pueblo judío, mostrándoles cómo Jesús cumplía cada profecía del Antiguo Testamento. Muchos que dudaban comenzaron a creer. Al leer el linaje de Jesús, sus enseñanzas como el Sermón del Monte y sus milagros documentados con precisión, reconocían que el Mesías había venido. El mensaje de Mateo abrió corazones, restauró fe y fortaleció a los creyentes. Mateo no buscaba fama ni reconocimiento. Su único deseo era que todos conocieran al Jesús que cambió su vida. Sabía que su escrito sería una semilla que daría fruto en generaciones futuras. Mientras la iglesia crecía y la persecución aumentaba, su evangelio era una fuente de consuelo, vía y esperanza. Mateo había cumplido su misión, no solo como discípulo, sino como cronista fiel del Rey de Reyes. A medida que los años pasaban, Mateo continuaba enseñando con fidelidad. Ya no era joven, pero su espíritu ardía con pasión por el mensaje del reino. Recorrió ciudades y pueblos, hablando con firmeza de aquel que lo llamó cuando era un recaudador de impuestos. No todos aceptaban su mensaje. En algunos lugares era recibido con gozo, en otros con hostilidad. Aún así, Mateo no se detenía. Su corazón estaba firme en Cristo y sabía que su vida estaba en las manos de Dios. En medio de persecuciones y amenazas, Mateo consolaba a los nuevos creyentes, animándolos a permanecer fieles. Sus palabras eran llenas de sabiduría y su presencia traía paz. La iglesia seguía creciendo, y aunque el peligro aumentaba, Mateo vivía con la certeza de que había sido llamado para ese tiempo. Sus últimos años fueron testimonio de una vida transformada y completamente entregada al servicio del Evangelio. El ministerio de Mateo lo llevó finalmente a Etiopía, donde predicó con valentía en medio de un pueblo necesitado de esperanza. Aunque muchos recibieron con gozo el mensaje del Evangelio, otros se levantaron en oposición. Fue arrestado por causa de su fe y llevado ante las autoridades. Le ofrecieron su libertad si negaba a Cristo. Pero Mateo, con los ojos firmes y el corazón en paz, declaró que jamás negaría al Hijo de Dios. Entonces, fue condenado a muerte. Algunos relatos antiguos afirman que fue apuñalado mientras celebraba una reunión de adoración. En ese momento, Mateo partió de este mundo con alabanzas en sus labios, entregando su vida por aquel que lo había llamado desde la mesa de los impuestos hasta ser testigo del reino eterno. Su legado quedó grabado no solo en su evangelio, sino en las vidas que fueron transformadas por su obediencia y valentía. Mateo murió como vivió desde que conoció a Jesús, con fe, entrega y amor inquebrantable por su Salvador.